Bienvenidos a la segunda actividad de las Jornadas Nacionales de Física, en donde lo que pretendemos es ah, trabajar con este nuevo proyecto que se llama Laboratorio de la Complejidad en nuestra mochila. Y bueno, vamos a tratar de poner énfasis en estos conceptos que se encuentran aquí, que es la autoorganización, la cooperatividad y la adaptabilidad. Actualmente tenemos dos nuevos participantes, Gabriel Torres y Erandi Navarro, que trabajan, bueno, estudian en la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana, y pues un servidor, el doctor Adrián Huerta, quienes formamos el grupo de laboratorio de materiales blandos portable. Bueno, usualmente trabajamos en los laboratorios de materia condensada blanda y medios granulares de la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana, y actualmente me encuentro haciendo una estancia sabática de investigación en el Instituto de Física de la UNAM. Entonces, en este espacio vamos a tratar de mostrar cómo equipar lo que vamos a llamar a nuestra mochila de la complejidad para estudiar diferentes fenómenos físicos, químicos y biológicos que se observan en diferentes sistemas complejos. Entonces, si gustas realizar alguna de las actividades o retos, también nos puedes contactar a través de este grupo de Facebook, en donde también nos puedes solicitar los cuestionarios de autoevaluación. O si tienen alguna pregunta, pues no duden en contactarlos a través de este medio. Y pues sean bienvenidos a la mochila de la complejidad. En la actividad anterior que se llevó a cabo el 13 de febrero, trabajando con Angélica García de la Facultad de Física y con Melissa Paredes, también egresada de la Facultad de Física. De hecho, las dos ya son egresadas de la facultad. Este, Trabajamos la escala macroscópica utilizando lo que llamamos un laboratorio portable para ver o entender, ¿no? Sistemas del orden de, pues, del sistema solar, ¿no? Del tamaño del sistema solar, de los planetas. Se dieron varios ejemplos. Incluso vimos algún video de escalas en donde nos fuimos desde la escala del sistema solar hasta una escala microscópica, pues más chiquita que una gotita de agua. Y justamente con eso construimos nuestros dos aparatos o nuestros dos materiales didácticos con los que hemos estado trabajando. Uno es con el planetario y con el otro con el microscopio gotita de agua. Y bueno, esto se llevó a cabo el 13 de febrero. En esta ocasión, pues vamos a estar trabajando estos conceptos que les platicaba: la autoorganización, adaptabilidad y cooperatividad, utilizando para ello unas bolitas de hidrogel que se utilizan comúnmente para sembrar plantas, ¿no? Las pueden usar comúnmente para retener el agua, y que las plantitas, bueno, ahí ponen las raíces y crezcan. Pero bueno, nosotros la vamos a utilizar para observar cómo se van formando diferentes arreglos conforme van creciendo. ¿Me podrían confirmar, Erandi, Gabriel, si andan por ahí? Sí, aquí estoy. Sí, aquí estamos. Perfecto. A ver, déjenme poner mi video porque empecé con la cámara apagada y ya no sé si me veo o no. Ok, bueno, tenemos unos problemas técnicos con la cámara. Y bueno, la siguiente actividad que va a ser la tercera actividad que va a ser el 19 de junio, vamos a hablar acerca de otro fenómeno físico interesante que es importante también dentro de la química, la física y la biología, que en esta ocasión lo llamamos el baile de las moléculas, y no va a ser más que una analogía para hablar acerca del movimiento browniano. Eh, y bueno, el siguiente semestre vamos a trabajar otras tres actividades
Para ello vamos a necesitar palomitas de maíz. Ahí vamos a tratar de explicar cómo esto funciona el fenómeno de autoorganización, pero de criticalidad, que es una combinación de estos dos que ya hemos mencionado. Vamos a armar un calorímetro portable utilizando agua, gelatinas y termómetros. Y finalmente vamos a armar una máquina térmica, que pues es un juguete tradicional que se llama el barquito Pop-Up, y esta ya se llevará a cabo hasta el 11 de diciembre. Entonces, pues vamos a comenzar. Si nosotros tomamos un recipiente suficientemente grande y ponemos una bolita de hidrogel ahí a hidratarse con agua, cada ciertos periodos de tiempo, por ejemplo, podemos ir tomando una fotografía y observando cómo la bolita va a ir absorbiendo el agua al tiempo de que va creciendo su diámetro. Este diámetro va a ser aproximado porque ya habíamos notado, uno de nuestros compañeros nos hizo favor de también indicarnos que pues la bolita no es completamente esférica, ¿no? Salen protuberancias por distintos lugares, pero tomando una aproximación esférica, nosotros podemos ir midiendo el diámetro o el radio de una sola bolita cuando no interactúa con el recipiente, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de una bolita de hidrogel que nos hizo favor de grabar Erandi. Erandi, no sé si nos puedes comentar al respecto. Sí, pues como primer experimento, iniciamos con una bolita de hidrogel y pues tenemos en cuenta algunos parámetros, por ejemplo, algo que podría afectar, pero aunque tal vez no se ve tanto en este ejemplo, es el tamaño del recipiente, puede ser la presión o la temperatura a la que esté sometida la bolita de hidrogel. Eh, para este en específico era como que a temperatura ambiente y la bolita tardó en inflarse alrededor de unas 2 horas con 50 minutos y para poder grabarla usamos una aplicación de timelapse con un framelapse de 30 segundos. Eh, Durante el experimento pude notar que la bolita realmente no se saturó completamente de agua, sino como que le faltaban horas, e incluso después de varios días, la bolita, la primer bolita que usamos, que fue esta, todavía estaba más grande que las que estuve usando alrededor de 2 o 3 días. Y pues en 2 horas, 3 horas, el agua del recipiente también se evaporó entre 1 y 2 milímetros de altura. Y y pues nada más, no sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Para el montaje del experimento, eh, en general, lo que hice fue como que contar primero las bolitas de hidrogel. No sé si le podamos poner play. Entonces, contamos las bolitas de hidrogel como para ver cuántas iban a ser las del caso. Llenamos el recipiente de agua ya con las bolitas adentro para que todas tocaran como que el agua al mismo tiempo y de manera que la cámara estuviera desde arriba para grabar, pues se hizo el montaje, en este caso fue con una mesa volteada al revés, de ahí de las del laboratorio, las de los salones, y pues ya simplemente hay en una aplicación que se llama FrameLabs 2, ahí mismo puedes poner como que cada cuánto van a estarle tomando una foto a la bolita de hidrogel. En este caso fue cada 30 segundos y pues el video que fue el video anterior, duró aproximadamente como unos 7 segundos y pues ya, sí hay como que recorta bastante el tiempo y lo acelera y pues ya podemos ver la evolución de la bolita. En este caso la bolita no, como que no sufrió pues alteraciones, se quedó en el mismo lugar, simplemente creció así hacia afuera y en otros casos, por ejemplo, en recipientes que no eran completamente planos por las mismas fluctuaciones chiquititas en cuanto a cómo estaban la parte de abajo del recipiente, la bolita se pudo haber movido o se cayó hacia otra parte. Entonces, esto es como que
una consideración un poco importante porque también se vio influenciado. Tal vez en el caso de una sola bolita, mm, pues como que no se vea tan relevante, pero en el caso de tener más bolitas, sí, porque conforme se van autoorganizando y acomodando, estas pueden irse moviendo, entonces variaciones en el traste también significa que va a afectar a las variaciones que tiene las bolitas al ir creciendo y conforme se vayan organizando. Entonces, Erandi, hay como dos tipos de movimientos, ¿verdad? Bueno, varios. El primero es el del crecimiento del diámetro conforme absorbe el agua, pero por estas mismas deformidades a veces ruedan, ¿verdad? Sí, e incluso la manera en la que crece la bolita, en algunos videos se puede ver como si tuviera bultos, es decir, que no crece de forma uniforme, como que no se va Ujú, expandiendo su radio hacia todas las direcciones de la misma forma, como que en algunos puntos la bolita empieza a crecer más de un lado y ya conforme se va saturando de agua, ya se va haciendo esférica. ujú. Entonces, igual estas fluctuaciones como que pueden empujar el fondo del recipiente o alguna pared y pues se va moviendo. Entonces también varía bastante eso. Algunas que crecen de forma así bien pareja, sí se quedan bastante en su lugar, pero hay otras que sí se logran mover según cómo vaya creciendo la bolita. Claro, entonces el movimiento más significativo es cuando hay interacción entre partículas o partículas y pared, ¿no? Si una partícula está tocando la pared, hay un desplazamiento por el mismo crecimiento, pero también cuando las bolitas se chocan, entonces se desplazan entre ellas, ¿no? Sí, y pues ya Ok, como que funcionan como, por ejemplo, las paredes, la parte de abajo, pues funcionan como que áreas o volúmenes bastante fijos. Y pues en el caso de más partículas, pues igual, pero esas tienen como que un movimiento un poco más en conjunto, que yo creo que se va a ver en los otros casos. ok, ok. Entonces, a ver, sigo. Ah, este se repitió el video. Ok, entonces en el segundo caso, el primer caso era una sola bolita de hidrogel creciendo y la única interacción que tenía era con la base del recipiente. Por lo general, como decía Erandi, cuando crecen estas bolitas no tienen un mayor movimiento. Sin embargo, a veces por estas deformidades y el contacto con la base, digamos, del recipiente, también pudiera dar lugar a algún movimiento, digamos, rotacional de la partícula. En el siguiente caso, que sería el B, ya es crecimiento de 7 bolitas en un volumen muy grande. Entonces, bueno, el crecimiento de estas 7 bolitas en un volumen muy grande va a ser muy similar al de las partículas individuales, en tanto no tienen contacto entre ellas. Sin embargo, cuando hay contacto con las paredes, las bolitas también, al menos el centro, que es lo que estamos interesados, y obviamente el diámetro va a ir cambiando, por lo tanto el centro de la partícula se va a ir desplazando, se va a ir desplazando hacia adentro, ¿no? En este caso del recipiente. Aquí como están ubicadas de manera radial en la periferia del recipiente, pues todas van a ir creciendo hacia el centro. Sin embargo, miren, acá hay un ejemplo en donde una de las partículas estaba en medio, seguramente creció, hubo alguna deformidad y se rodó hasta chocar, ¿no? Me parece que con el recipiente. Aquí también hay que tener cuidados. Como decía Randy, si la base es muy plana, pudiera ser que no sea muy notorio este efecto, ¿no? De que se rodó. Pero si el recipiente tiene una concavidad, por ejemplo, hacia abajo o hacia arriba, pues pudiera rodarse en lugar de hacia las paredes, pudiera rodarse hacia el centro, o como en este caso, que se rodó hacia afuera. Aquí, a ver, ya no me acuerdo si hay algún. Ajá, aquí hay otro video. Este me parece que es de Randy. ¿Quieres comentar, Randy? Sí, este es el caso del volumen que es bastante grande. Las bolitas aquí estuvieron puestas pues al azar e igual se dejaron aproximadamente unas 3 horas. Traté de que crecieran lo más posible para ver si se llegaban a tocar, pero pues casi no se llegaron a tocar. Entonces, como estaban de manera bastante al azar,
pues se quedaron como que todas juntas en una esquina y aún así casi no lograron como que interactuar entre ellas. Entonces, como que realmente no hubo mucha interacción, de que no hubo mucho movimiento y como que no se lograron desplazar. Y pues Ujú. creo que se ve que crecieron de forma bastante uniforme y se quedaron más o menos en su lugar. Sí. A ver, ¿quieres que le ponga play al video? Ahí están creciendo. De hecho, lo que estábamos viendo era la última configuración. Sí, el recipiente es mucho más grande que el complejo formado, aunque creo que aquí ya hay interacciones entre partículas porque se desplazan los centros. Se ven las deformidades, ¿no? De las bolitas que no son completamente esféricas. Y también creo que hay alguna otra interacción con las paredes del recipiente. Entonces, en este caso, las partículas crecen y se tocan las paredes y obtenemos ahí algún complejo un poco desordenado, ¿no? Un poco desordenado. Quizá este caso es todavía un poquito más, más pequeño que el que habíamos pensado, donde el recipiente era bueno, muy grande, de tal manera que no interactuaran tanto. Sin embargo, el desorden, aunque no es un desorden pues, tan grande como en este caso, no están muy ordenaditas como hemos visto en otros casos. Bueno, ¿de aquí quieres comentar algo más, Randy? No, más que como que la morada y la azul de arriba, esas como que sí se estuvieron empujando de forma uniforme porque quedaron muy juntas, entonces ahí sí como que hubo una interacción un poco mayor. Y de lo que usted decía, que como que igual no se organizaron como tal y no hubo tanta interacción, se puede ver en el video de la siguiente diapositiva, donde Ah, ya están como que los polígonos de Voronoi que se forman entre ellas. ujú. A ver, aquí no sé qué pasó. Es en la siguiente, no en esta. Pero aquí pasó algo, no sé qué. Como que se me corrió el. A ver, permítame un segundo porque no entiendo qué pasó. Creo que me cambié de me cambié de pantalla, parece. A ver, voy a poner el. A ver, aquí ya estamos de nuevo. Están, ahí están creciendo, se tocan. Ajá. Bueno, aquí me gustaría después regresar a esta configuración, esta morada que está aquí arriba, luego sí una azul y luego sí una morada, están colocadas a una distancia en donde la partícula azul no puede pasar. Pero bueno, eso lo vemos más tarde. Ahorita voy a pasar como quería Andy a esta diapositiva. Entonces, a ver, aquí cuéntanos, Erandi, aquí ya pusiste los polígonos de Voronoi. Entonces, como que ahí sí se ve cómo se van moviendo un poco los centros y como que la configuración sí llega a cambiar al final, ya que están así todas más infladas. Entonces los polígonos al moverse los centros pues se hacen diferentes. Entonces Ujú. sí se ve como que ya las esquinas de las bolitas sí se logran a tocar. Ok, aquí será bueno explicar qué es un polígono de Voronoi. Ah, sí, sí, cierto, ¿verdad? Este, a lo que yo tengo entendido son como pequeñas regiones que van a estar dividiendo nuestro conjunto de partículas y, por ejemplo, eh, como que cada espacio que se forma es a lo que se refiere de que es nuestro polígono. Entonces, conforme los centros, estos se van a ir formando. Mm, Nos ayudan como tal a ver cómo se van organizando los conjuntos de partículas y creo que también cómo va distribuyéndose la energía que hay en el sistema como tal. Ujú. Entonces, aquí hay una representación de lo que es un
polígono de Voronoi. Imagínense que ustedes tienen cualquier punto en el espacio, ¿no? Puede ser cualquiera. Y lo que ustedes van a hacer ahora es, por ejemplo, trazar un segmento de recta entre dos puntos, por ejemplo, entre el A y el B, entre el A y el C, entre el A y el E, entre el A y el D, por ejemplo. Y a la mitad del camino trazan una línea perpendicular. ¿Verdad? Entonces, lo mismo pueden hacer con todas las partículas que se encuentran entre ellas. Ahorita voy a poner atención solamente en la A y las primeras vecinas que encuentren. Pudiera ser que hubiera mucho más partículas por acá, pero si empezamos a trazar estas líneas perpendiculares, esta es la mediatriz, se va a quedar una especie de mosaico más pequeño de todos. A ese mosaico más pequeño de todos, los puntos correspondientes van a ser los vecinos de Voronoi y bueno, y el polígono geométrico que se está formando, pues van a ser los polígonos de Voronoi. En un espacio dual de Lunay podríamos graficar también los polígonos de Lunay, de la UNAI, y también podemos hacerlo, por ejemplo, este es un software que se llama GeoGebra que a mí me gusta mucho porque pues, es bastante interactivo, podemos poner puntos, podemos hacer este tipo de gráficas así muy rápido y obtener los grafos. Esto se llama grafo. Y en este caso, bueno, para sacar el dual A, B, C y D, ponemos los puntos A, B, C, D y E de la UNAI y los ponemos, ¿no? Aquí ya bueno, como siempre no me... es que puse punto y coma en lugar de punto. De coma, perdón, como tenía la mayúscula. Pongo coma. Pongo coma aquí, y inmediatamente también aparece, ¿no? El espacio. Aquí picándole en el punto gris, pues borro, ¿no? Lo que ya había Disculpe, hecho. profe, ¿Sí? solo se ve la presentación de PowerPoint. Creo que no le dio en compartir pantalla, sino en en compartir solo la aplicación. Ay, perdón, gracias. Voy a cambiar. A ver, ahora dónde quedó. Gracias. Yo lo que estaba haciendo estaba hablando solo. Déjenme borrarlo rápido para volver a. O no, no es tan fácil borrarlo. Este, mm, GeoGebra. Am, lo que había hecho era poner algunos puntos como de manera aleatoria en el espacio y tratar de armar lo que serían nuestros polígonos de Voronoi. Ahí ya se ve el GeoGebra. Sí, ya se ve. Ok. Y y luego escribir aquí Voronoi. Voronoi. Entonces, pues si ponemos A, coma B, coma C, coma D, coma E. Bueno, ahorita que tengo más F, G y luego H. Ya podemos empezar a ver cómo se forman estos polígonos de Voronoi, ¿no? Y bueno, lo que estaba comentando, ahorita que todavía no se veía, si yo pongo líneas, o sea, la forma en la que se construye, realmente es poniendo estas líneas, ajá, y a la mitad del camino, donde está aquí, trazar la mediatriz. Si yo escojo aquí la mediatriz, por ejemplo, de estos dos, va a ser esa línea, esta otra línea. Fíjense que conforme yo estoy trazando las mediatrices con todas las partículas vecinas que me encuentro, puede ser que salgan algunas muy lejos. Bueno, el polígono más pequeño que se encuentre compartido con con las demás partículas que están ahí, pues van a ser los polígonos de Voronoi. Aquí se ve que el grafo coincide perfectamente. El grafo de Voronoi que está aquí, el grafo uno
coincide perfectamente con el polígono que trazamos utilizando las mediatrices. Bueno, entonces eso es un polígono de Voronoi. Voy a regresar a compartir ahora la presentación. A ver, ahí me dicen si se ve la presentación. ¿Sí? Sí, sí se ve la presentación. Ya. Ok. Entonces, pues adelante, Erandi. ¿Qué era lo que nos estabas comentando? ¿O ya habías terminado? Nada más queríamos hacer la aclaración de lo que era un polígono de Voronoi. Entonces, Sí, bueno, algo que se ve es que están desordenados, ¿no? En esta situación. Pero algo que es importante es que a través de estos polígonos de Voronoi, lo que nosotros queremos es obtener información acerca del ordenamiento de las partículas. En este caso, pues se ven bastante desordenadas, así como se ven los polígonos, ¿no? Como se ven desordenados los polígonos. Y bueno, esto lo hizo Erandi para las configuraciones que tomó durante el crecimiento de estas, que fueron 7 bolitas, 2, 4, 6, 7, de estas 7 bolitas de hidrogel, en el caso en el que el recipiente es más grande que el complejo formado. Ahora, vamos a estudiar este otro caso en donde vamos a tener un recipiente más pequeño, ¿no? Y que aquí que dice crecimiento de 7 bolitas en un volumen menor al caso anterior. Fíjense que conforme hacemos más pequeño el recipiente, en el momento en el que crecen las bolitas, ya empieza a haber interacción entre ellas, pero también interacción con las paredes. Y ese va a ser un caso particular. ¿Por qué? Porque al ir creciendo estas bolitas, empezamos a ver que ya están adoptando un arreglo bastante ordenado, que va a ser similar a lo que ocurre en algunos sistemas cuando cristalizan, ¿no? Algunos sistemas microscópicos o puede ser macro también como en los medios granulares. De hecho, este es un medio granular, pero un medio granular blando, un medio granular suave que se puede deformar. Entonces, vamos a ver qué hicieron nuestros compañeros con este trabajo. En este caso, Erandi, ¿quieres comentar? sí, en este caso tomé casi que todo lo contrario, un recipiente mucho más chiquito. Entonces, aquí incluso las bolitas, la grabación no llegó ni a las 3 horas, porque no sé si le puede dar play al video. Van creciendo y aquí ya se van organizando, se van presionando unas con otras, pero no llegó a más horas porque las bolitas saltaron del recipiente y pues ya no estaban tocando totalmente el agua. Entonces, aquí podemos ver lo que decía, que hay distintos factores que alteran a nuestro sistema. En este caso, conforme empezaron a crecer las bolitas, se fueron presionando más y más. Entonces, intentaron como que adaptarse al tamaño del recipiente, pero se presionaron tanto que aproximadamente 3 o 4, pues prácticamente se botaron ya del recipiente y pues ya no era una configuración pues plana, como que ya estaban arriba e incluso se podían ya salir de la tapita. Sí, cierto. Aquí, cabe aclarar que pues llama la atención, ¿no? Este fue un experimento que hizo Melissa Paredes, que por cierto aquí dejé la ardillita, porque es su grupo de divulgación, en donde al crecer estas bolitas ya interactúan, pero curiosamente, y eso es lo que llama la atención, es que se obtiene siempre el mismo patrón, ¿no? Como que hubiera algo, que está trabajando de manera, como universal, ¿no? Y no importa cuál es el, este, mm, la forma o la configuración inicial de cómo pongamos las particulitas,
bueno, siempre están formando estos mismos arreglos. En el caso en el que nos comentaba ya Randy, bueno, ella estudió un caso, creo que todavía un poco más adelantado a este, en donde el recipiente es todavía más chico. Al ser el recipiente más chico que el complejo formado, pues empiezan también a presionarse entre ellas, como comentaba, y entonces aparece otro fenómeno diferente. Pero a este fenómeno que estamos observando, en donde se organizan ellas solitas y llegan a una configuración muy parecida, ¿no? Sí, casi siempre que hacemos estos experimentos, salvo en situaciones raras, ¿no? Que se deforman o a veces se rompen, en fin, pasan algunas cosas dependiendo de los temas, pero si no hay algo, una cosa especial, casi siempre se obtiene utilizando estas 7 bolitas y un recipiente como lo estamos pensando, que esté plano por abajo, que tenga la suficiente agua, etcétera, etcétera, que no se presionen tanto, pues siempre obtenemos este arreglo. Y a ese concepto lo vamos a llamar el concepto de autoorganización, al menos en este sistema de bolitas de hidrogel. Ahora sí, cuando el recipiente es más chico que el complejo formado, pues las partículas empiezan a deformar. Y al deformarse, oh sorpresa, también empiezan a producirse estos polígonos de Voronoi de una forma, pues, curiosa, ¿no? Y que vamos a mencionar más adelante. Aquí vamos a ver un trabajo que hizo Gabriel relacionado con esta idea de ver cómo crecen los diámetros o los radios. Vamos a ver qué es lo que nos dice ahorita Gabriel, al irse expandiendo. Entonces, adelante, Gabriel. ¿Quieres que le ponga play? Tú me dices cuando quieras. Am, sí, si gusta puede ponerle play. Ok, Cuéntanos. bueno, para Ujú. este caso lo que tenemos es lo que tenemos para este caso es un volumen justo. En este caso, el volumen justo hace referencia al espacio mínimo necesario para alojar todas las partículas. En este espacio no tenemos mucho margen ni tampoco espacio de sobra entre las partículas, lo cual condiciona el tipo de organización. Esto hace que la configuración final sea producto del compromiso entre el espacio disponible y la interacción entre las partículas. Y básicamente, pues esto, ¿qué es lo que va a formar? Bueno, o sea, las características claves para el volumen justo justamente son, pues bueno, el empaquetamiento óptimo en el que el sistema alcanza la configuración más eficiente, como el empaquetamiento hexagonal. De aquí podemos ver, de hecho, con los desvelos de Voronoi, el empaquetamiento que se va formando. Bueno, la configuración geométrica, que es en este caso, pues la más eficiente por justamente el volumen justo. Y tenemos la autoorganización natural, que hace que, bueno, las partículas puedan organizarse espontáneamente en configuraciones estables. No sé si gusta mover la diapositiva. ¿Listo? Bueno, para este caso, bueno, también tenemos algo que son los ángulos, que en este caso, en un volumen justo, las partículas se acomodan de forma que los ángulos entre ellas se ajustan a la geometría óptima del empaquetamiento. En el video, bueno, para la realización de este video, fueron 31 fotogramas, ahí aprecian la configuración. Cada 5 minutos, cada fotograma fue cada 5 minutos. Y tenemos que la relación es de 75 a 1, ¿no? Y podemos observar aquí cómo van cambiando pues los ángulos contra el tiempo en este caso, justamente por el volumen. Sí. A ver,
Ok, a ver, perdón, me voy a regresar un poquito. Entonces, gracias, Gabriel. En este caso, Gabriel nos está presentando dos situaciones muy interesantes. La primera, él hizo el experimento poniendo las 7 bolitas de hidrogel de una manera muy organizada desde el principio, de tal manera que pues los radios, salvo la interacción que hay con el recipiente, ¿no? Pareciera que crecen como partículas individuales durante un buen periodo de tiempo. Y ahí estamos viendo también cómo, Gabriel, perdón, ¿era el diámetro o el radio lo que estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo ahí es la relación de radio con respecto al tiempo para los casos de las bolitas B, C, D Ujú. y para el... Ajá. Entonces lo que estamos viendo es cómo están absorbiendo el agua y cómo cambian sus radios, bueno, sus radios aproximados hasta el punto en el que se tocan. Ahí mismo también estamos viendo los polígonos de Voronoi que obtuvo con GeoGebra y y bueno, el complejo final formado que ya está muy organizado. En el siguiente caso, también está graficando los ángulos, los ángulos entre vecinos consecutivos. Por ejemplo, aquí es la D, aquí es el E y se llama el ángulo delta. Para cada uno de estos ángulos, Gabriel hizo su gráfica de cómo iban cambiando con respecto del tiempo. Algo que nos llama muchísimo la atención es que ya hacia el final de del crecimiento, aquí a ver, le voy a adelantar, casi todos tienen un ángulo de 60 grados. Y eso, bueno, ya era de esperarse porque pues, estamos viendo un arreglo pues muy periódico, muy cristalino, muy perfecto casi, ¿no? Sin embargo, en las etapas iniciales de crecimiento, pues los ángulos fluctúan mucho. Ahí se ve cómo tienen, son muy diferentes, varían desde los 40 grados hasta casi los 80 grados, ¿no? Había visto también, Gabriel, en una de las gráficas que nos había enviado, que el promedio siempre va a ser de 60. Y esa es una característica, pues, de este sistema, ¿no? Porque pues, la suma de los ángulos tiene que ser 360. Al dividir entre 6, pues, nos va a dar el promedio 6. Por lo tanto, el ángulo promedio no nos caracteriza o no nos da información acerca de lo desorganizado que se encuentran las partículas. Sin embargo, nosotros podríamos poner atención en la varianza. O sea, si sacamos nosotros el segundo momento, no el promedio, sino el segundo momento, que sería la varianza o la desviación estándar, ya nos hablaría acerca de lo desordenado que se encuentra en las partículas hasta llegar a cierto tiempo. Al llegar a cierto tiempo ya vemos que, por ejemplo, estos ángulos ya casi son de 60 grados y más adelantito iba a decir en la simulación, no, más adelantito en el experimento, este otro ángulo también hay un saltito, ¿no? De un ángulo bastante grande, como de 80, casi hasta 60. Y este sería ya una idea o ya nos da una idea más clara de lo que o cómo funciona nuestro paisaje de energía. Es como si el sistema o todas las partículas estuvieran siendo atraídas hacia un punto, ¿no? Hacia un punto que vamos a definir como la estructura inherente. A esto le vamos a llamar una estructura inherente que va a ser, digamos, un mínimo de potencial energéticamente hablando. De hecho, después vamos a hablar acerca de cómo poder hacer un modelo de este tipo de sistemas. Y bueno, ya el último caso que tenemos aquí, hay muchos más, pero quisimos poner al menos los más representativos para esta actividad y que, bueno, los invitamos a ustedes a que los traten de reproducir en casa como un reto, no como un reto, un proyecto que se puede hacer en familia y bueno, de manera autogestiva, ¿no? Yo creo que una de las partes más importantes
cuando uno tiene curiosidad de hacer un experimento de manera autodidacta, ¿no? De manera autodidacta podemos aprender muchísimas cosas, podemos preguntar, podemos buscar en YouTube, por ejemplo, cómo utilizar el tracker o el GeoGebra, que han sido los paquetes, o preguntarnos a nosotros ahí en el grupo. Entonces, el último caso que teníamos ahí es el de crecimiento de varias partículas, ¿no? En un volumen pequeño, en donde pues todas las partículas vemos que al empujarse, al crecer, se van empujando, van tendiendo hacia una estructura de mínima energía, ajá, en donde las fuerzas que se crean, ¿no? Al estar creciendo, podríamos pensar que están empujando como si fueran resortes, y esto, porque las partículas de hidrogel son, si ustedes las han agarrado y las comprimen, pues son bastante elásticas, ¿no? Entonces, una buena aproximación, un buen modelo para empezar sería hacer este modelaje pensando que son resortes o estructuras elásticas. Entonces, a ver, cuéntanos, Erandi, ¿qué fue lo que obtuviste con el caso de muchas bolitas? ¿Cuántas bolitas pusiste? ¿Qué tanto de agua, más o menos? En este Para... caso usé el recipiente del primer experimento, el de una bolita, y pues inicialmente como que amontoné en el recipiente todas las bolitas ya infladas que tenía de otros experimentos y calculé que aproximadamente 19 bolitas eran las que saturaban el traste, pero como esas bolitas ya tenían varios días saturándose, el primer experimento que hice pues tenía varios huecos, entonces como que no logró apretarse tanto y sí se organizó y todo, pero también me di cuenta que el color de las bolitas de hidrogel hacía que se viera menos en el caso de las moradas y las azules, ya una vez que estaban como que todas las bolitas en conjunto. Así que el que está en el video de aquí fue sumándole una bolita más de hidrogel y poniendo solamente colores que realmente se vieran bastante, como el rosa y el amarillo. Entonces, esta lo dejé aproximadamente 8 horas, así de que se super saturaran las bolitas lo más que se pudiera, porque dejarlas varios días sí iba a estar un poco difícil y ver la diferencia iba a ser bastante mínima. Y como tal, no sé si pueda reproducir el video. Pues igual fueron como que en una organización muy, muy desordenada. Y aún así, a pesar de que había en todas las esquinas, las bolitas empezaron como que a organizarse ellas mismas y ya una vez que estuvieron muy, muy presionadas, igual saltaron las bolitas porque pues se seguían expandiendo y a pesar de que, supongo yo que fue la marca de bolitas de hidrogel, a pesar de que sean blanditas, una vez que como que se presionan al máximo, estas saltan del sistema, así como se ve ya al final del video y pues ya quedan arriba del agua. Ujú. Y no sé, diría yo que es como que el caso que más me interesó porque se puede ver cómo se forma esta típica figura que es como una florecita justo en el centro, pero ya a las afueras como que igual, como que se le van uniendo más bolitas, pero siempre parten como que de lo mismo, como que de una bolita central hacia más bolitas y pues así nos vamos. Ok, ok. Aquí de nuevo me llama la atención, por ejemplo, entre esta bolita rosa y esta otra rosa, aquí está una amarilla y hay otra rosa aquí que quedan muy bien, ubicadas, ¿verdad? En donde pues ya están en una posición bastante estable, en donde ya prácticamente no se mueve. Esto es como en mecánica, ¿no? Cuando estudiamos estática o configuraciones en equilibrio. Muy bien, ¿quieres comentar algo más de este caso? Sí, incluso ya ve que tenemos como que la típica florecita de 7 bolitas y alrededor hay como que otra línea más de bolitas. Bueno, hay una amarilla que está en la parte inferior que intenta irse hacia la línea exterior
o intenta irse hacia la línea interior de bolitas. Sin embargo, se queda atrapada ahí Ujú, porque realmente no hay una distancia en la que pueda entrar, o sea, como que el volumen libre que tienen, ya sea la línea que está en el centro o la línea de bolitas que está exterior, no le da a la bolita como para pasar. Y incluso ya al final del video donde se saltan las bolitas, es justo ahí una de las bolitas que se saltan, como que la amarilla está intentando pasar y las demás están empujando y al estar tan presionadas para que la amarilla pueda intentar pasar, la bolita rosada que está a su izquierda salta. ujú. Ok. Pues sí, ahí están las observaciones experimentales del fenómeno de crecimiento, de autoorganización, que ya Gabriel lo estuvo cuantificando. Crecimiento de bolitas, ya tenemos una gráfica de crecimiento. La cuantificación de los ángulos cuando ocurre la autoorganización. Tal vez algo que nos falta recalcar sería acerca de la adaptabilidad, ¿verdad? Adaptabilidad y cooperatividad son dos conceptos que nos hace falta clarificar. A ver, acá hay otra diapositiva, creo que es del mismo sistema, Erandi. Sí, es el mismo. Ahí se puede ver, pues ya cómo se van organizando igual para quedar al final como que estos ángulos de 60 grados. Y como le digo, al final pues la bolita amarilla fue la única que como que no le dio el espacio como que para irse a un lado y al otro. Y Ujú, pues a pesar de que al principio parecía que nomás no estaban nada organizadas, poquito a poco se fueron haciendo estos polígonos y se fueron viendo ya más como con ángulos bastante similares y siento yo que quedó, ya al final la forma sí se ve bastante clara, cómo es que van quedando todos los polígonos. Y en cuanto a la adaptabilidad, estaba esto que le decía que intentaron adaptarse precisamente al recipiente, a presionarse y al tener una ligera variación en este caso que fue seguir creciendo, las bolitas salieron. ujú. Sí, entonces esta adaptabilidad pues está relacionada con esta elasticidad de la bolita, ¿no? Cuando uno la presiona o se presionan entre ellas mismas y las paredes pues empiezan a deformar, ya no son de nuevo tan esféricas, aunque al final del crecimiento siempre se ven bastante esféricas, pero bueno, al estar presionadas eh, se empiezan a adaptar a la estructura, ¿no? A la estructura que ya se forma, pero bueno, siempre manteniendo estos puntos de equilibrio, que pueden ser estables o pueden ser inestables, ¿no? Porque con cualquier perturbación podrían moverse si son inestables, pero si son bastante estables, si yo voy y lo perturbo al sistema, pues no va a ser tan fácil que se rompa esa configuración. Entonces, desde aquí ya estamos viendo el concepto de cooperatividad. ¿Qué quiere decir cooperatividad? Que si yo quiero cambiar la estructura, voy y meto un palillo o algo y las trato de mover, pues entre ellas están pues sintiendo las fuerzas que están a su alrededor de los vecinos y se están cooperando, ¿no? Se están reforzando, al menos entre ellas, con los primeros vecinos y a través de los vecinos hasta llegar a las paredes para que de manera cooperativa pues no se destruya la estructura, la, la estructura que es bastante estable. A ver, lo voy a poner por última vez nada más para ver lo desordenado que empieza y al final pues ya lo bonito, ¿no? Que tiene este, estos polígonos, perdón, estos polígonos y de donde queremos sacar justamente la información para poder, de poder describirlas ya de manera cuantitativa. Entonces, bueno, y por aquí hay otro paisaje de energía ya más, pues más complejo, ¿no? Porque pues entre más partículas siempre se empieza a poner más complicada la situación. Ok. ¿Algo más que quieras agregar, Randy? Pues yo creo que no, y pues nada más hacer hincapié en la simetría que ya se termina de formar. Si podemos ver las líneas ya que salen de la figura,
igual Ujú. es como que bastante simétrico, como si todas tuvieran como que el mismo ángulo, a pesar de que pues igual no están como que parejas, todas van tendiendo hacia lo mismo. Ok. Bueno, pues gracias. Chicos, si tienen alguna pregunta, duda, los que están en Zoom, pues abran su micrófono y pregunten. Los que están en Facebook, por favor, si quieren hacer también alguna pregunta, escríbanla. Y bueno, si nos da tiempo, vamos a tratar de contestar. Vamos a contestarlas, obviamente, pero bueno, vamos a ver si nos da tiempo todavía. ¿Hay algo más que quieran decir? Aquí este procedimiento en GeoGebra. ¿Quieres explicar esta parte, Randy? Ah, sí, es más o menos como para que igual lo puedan replicar. Primero importé la imagen, en este caso ya era la imagen, como que una imagen del procedimiento a la mitad, y pues nada más iba como que corriendo los centros conforme estos se iban moviendo, así de que varios puntitos, y ya le poníamos este comando que es Voronoi, y pues así como que ya se iban haciendo solitas las figuras y trataba como que de centrarlo bien en el centro y pues ya se le tomaba una captura de pantalla y la guardaba y luego volvía a importar otra imagen para volver a como que reorganizar los centros conforme se fueran moviendo, tratando de que los mismos puntitos correspondieran a las mismas partículas. Por ejemplo, esa amarilla que moví ahorita como que botó bastante grande y pues ya, así quedaba la configuración y ya nada más le tomaba como que la captura. Ahí no se ve porque como que lo puse transparente, pero ahí se ven los ángulos que podemos sacar haciendo los segmentos que estoy como que poniendo ya en color desde la partícula central hacia todas las demás y pues ya, como que tratando de como que calcular el ángulo y ahí mismo ya GeoGebra me los daba y pues los como que los ponía transparentes como para que toda la imagen no estuviera tan llena de líneas, pero pues más o menos se ve de dónde a dónde el mismo ángulo va dando y pues así es como que podemos irlos sacando de poco en poco y conforme cada caso como pues para analizarlo ya todo en conjunto y conforme voy moviendo los puntitos en imágenes nuevas, o sea, del mismo sistema de partículas, ahí pues ya solito se va haciendo el ajuste de cuánto van midiendo los ángulos, conforme se van moviendo las partículas, cómo va quedando los polígonos de Voronoi y pues ya prácticamente GeoGebra lo hace todo y bueno, lo único es que sí hay que estar como que tomando capturas conforme vayan haciendo el análisis de eh, pues de estas mismas imágenes que sacamos de cómo van evolucionando el sistema Ujú. y pues ya prácticamente es lo único que se tiene que hacer y ahí ya nos podemos ir dando cuenta de cómo va a ir cambiando todo el sistema conforme las bolitas se vayan inflando. Ok. Entonces, ¿este fue el mismo procedimiento que usaste tú, Gabriel, o utilizaste Tracker para eso? No, para los teclados sí utilicé GeoGebra. Utilicé Ujú. Tracker para Ujú. Entonces, para ubicar los centros, podemos utilizar GeoGebra con Voronoi o también Tracker y bueno, y también para medir los diámetros, ¿no? Se pueden utilizar a cualquiera de los dos paquetes. Y bueno, si hay interés en alguno de los juegos de física, podemos continuar revisando estos software y también invitar a los que nos están escuchando en Facebook. Cada jueves de física hacemos una revisión, ¿no? De los avances que estamos teniendo en el laboratorio y si hay interés pues podemos revisar alguno de estos softwares. Procedimiento en Tracker, a ver, aquí lo voy a poner. ¿Quién lo va a describir? esto es mismo. Bueno, pues en este caso yo usé el tracker para calcular los diámetros. Primero lo que se ve en el video es cómo importo el video.
Una vez teniendo importado el video, lo que hago es agarrar una barra de calibración para poderle indicar al software exactamente de qué punto a qué punto es tal medida, para que nos dé exactamente los diámetros de los bolitos. Aquí estoy acomodando la barra de calibración y luego lo que hago aquí es poner una regla para poder medir las bolitas, ¿no? Y ahorita es lo que voy a hacer en el video. Ahí estoy poniendo la cinta métrica y pues se pone pues a lo largo del diámetro de la bolita en este caso. Y ahora pongo la medida real de, pues en este caso del traste, ¿no? En la barra de equilibración, para que ahora sí me dé la medida exacta de la bolita. Ya teniendo bien calibrado todo, ya me da el diámetro. Y así voy haciendo con todas las bolitas una por una y fotograma a fotograma. Y del lado derecho tengo una tabla de Excel donde se ve cómo tengo los diámetros y los tiempos, en este caso para la bolita A. Y así me voy con todas las bolitas para todos los fotogramas, ¿no? Ujú. Y ya con esa tabla ya solamente la meto ya hago las gráficas en Excel. Sí. Esto se puede, bueno, se puede hacer con sistemas pequeños de manera, pues, rápida, ¿no? O digamos, depende del número de bolitas, pero ya para cientos o miles de partículas, este procedimiento ya se pone más complicado, ¿no? Y bueno, hay que pensar en otros recursos como ImageJ, por ejemplo, en donde pues ya tiene algunas plugins y cosas me parece que Tracker también para el seguimiento de centros, pero no sé si para determinar diámetros. Entonces, bueno, ahí son retos, ¿no? Cuando uno quiere hacer estudios de sistemas más grandes, pues tenemos que recurrir, ¿no? A otras alternativas. Listo, Gabriel, pues eso era, ¿o quieres comentar algo más? No, aquí respecto del traje ya sería. Bueno, entonces este fue el video para explicar. Entonces, bueno, ya con esto hemos visto este concepto de autorganización. Hemos tratado también de cuantificar para hacer una descripción a través de el crecimiento de sus diámetros, a través del cálculo de sus ángulos. En el concepto de adaptabilidad, pues hemos visto que las deformaciones que van teniendo las partículas al empezar a interactuar entre ellas, pues también va formando de manera natural cuando se aplastan, ¿no? Estos planos que van a determinar las fronteras entre partícula y partícula y pues tienen su naturaleza en el crecimiento, ¿no? Otra manera de determinar los polígonos de Voronoi es, por ejemplo, creciendo circunferencias, ¿no? De manera simultánea alrededor de estos puntos que están aquí y al tocarse pues se crean estas fronteras y estas fronteras pues van a corresponder justamente también a la definición. Porque si se fijan, si las fuerzas son o si el material es homogéneo y las fuerzas entre ellas se equilibran, pues es la mediatriz básicamente la que se está dibujando en la deformación. Y pues por eso no es casual que estas mismas estructuras se puedan describir a través de a través de estos grafos, ¿no? Que aparecen en Pronoy. Y bueno, este nada más es un recordatorio de la revisión que hemos estado haciendo de los paisajes. Por ejemplo, el paisaje de energía para tres partículas, en donde, bueno, yo les estuve recalcando que, por ejemplo, si tomamos el centro de esta partícula, ¿no? Y tomamos ahora los vecinos, si tomamos vecinos consecutivos, pues vemos que están a 60 grados y tal, pero si tomamos vecinos alternos,
Por ejemplo, cuando es la distancia de este con este es suficientemente pequeña para que no puedan atravesar estas otras partículas a través de estas partículas alternas, pues se crea una barrera que le vamos a llamar una barrera entrópica que nos va a producir estas paredes por donde ya no pueden pasar. Imagínense en este caso que corresponde al modelo de Wicks de tres partículas en un corral. Si las juntamos, por ejemplo, la roja y la azul, no dejan pasar a la amarilla, pues el volumen libre, como decía Erandi, pues se cierra, ¿no? Y ya no puedo saltar de uno de estos puntos en equilibrio a uno de estos puntos, ¿no? Que en este caso pues son geométricos, pero en el caso de las partículas deformables, pues almacenan energía. Y bueno, para el caso de cinco partículas en una caja, lo que hemos estado viendo y que publicamos por ahí hace 4 o 5 años, es cómo se forman estas barreras a través del traslape de volumen, de volumen excluido, ¿no? Que bueno, de nuevo, si hay interés, podemos revisarlo de una manera más particular. Y bueno, cómo al crecerlo con bolitas de hidrogel en cajitas de acrílico, al ir creciendo, pues se quedan atrapadas en un estado que pareciera desordenado, ¿no? Como amorfo, representando de alguna manera la vitrificación de las sustancias. Entonces, se vuelven modelos de juguete que uno puede trabajar. Y fíjense, esta partícula negra que está aquí está atrapada por estas dos de nuevo, donde no puede pasar, pero al crecer lo suficiente, va a saltar desde esa posición hasta la posición central de manera muy similar a este sistema cristalino. Entonces, aquí es a donde vamos a tratar de cerrar esta intervención, en donde ya tenemos un paisaje de energía que corresponde al modelo de cinco partículas en una caja de Speedy. Por ahí tenemos las referencias. Aquí hay una descripción de los polígonos de Voronoi. Aquí hay muchas aplicaciones al crecimiento, en este caso fue de complejos de levadura que calentamos levemente con un poquito de agua, ¿no? Para ver cómo crecían y se empezaban a empaquetar. Crecimientos de cristales en cajitas de Petri, en este caso fue ácido tartárico, que dejamos crecer, que se evaporara y bueno, se empiezan a ver estas fronteras parecidas a los polígonos de Voronoi. Aquí hay algunas curvaturas, pero bueno, ahí hay otro tipo de cosas, ¿no? que aparecen. Y bueno, posiblemente el primer modelo que yo conocí en donde existía un punto crítico y donde aparecen mínimos estables cuando utilizamos sistemas elásticos, pues es la máquina de Zeeman, ¿no? En donde uno pone un pivote aquí, una liga, la ata con un disco que tiene un pivote y con otra liga al jalarla, nosotros podemos intentar dar vueltas a este pivote que está aquí y al jalarla lo suficiente vamos a poder ver cómo aparecen mínimos de energía para diferentes configuraciones. Esto lo hemos hecho para pues diferentes actividades. Por ahí tenemos muchas maquinitas de Siemens o Zeeman que armamos con los chicos del laboratorio de servicio social y que, bueno, nos gusta llevarlas, ¿no? A las actividades. Pero, a ver, me voy a pasar aquí a otra. Ahí no sé si me siguen escuchando, sí. Bueno, Sí, ¿me todavía escuchan? te oye. Ah, ok. Ahí se ve el GeoGebra, Erandi. Sí, sí se ve. Ah, ok, gracias. Y bueno, tenemos por ahí varios recursos didácticos que también los podemos compartir, en donde con GeoGebra pues reproducimos, por ejemplo, el modelo de la máquina de Zeeman, en donde ustedes pueden ver que se forman estos mínimos de energía.
de nuevo con potenciales elásticos. Un modelo que es muy parecido, que es el modelo de Barda, en donde nosotros ponemos dos resortes y los presionamos. Vamos a ver que al presionarlos se crean dos mínimos de energía, uno de cada lado, y bueno, los resortes o las partículas van a tender a moverse. Y uno que hemos estado trabajando, pues sería el de las bolitas de hidrogel, que son parecidos, tienen algunas diferencias. Por ejemplo, aquí realmente los resortes solamente van a actuar cuando los comprimimos, pero no van a actuar, o sea, si jalamos dos bolitas, pues no se van a re- ¿cómo se dice? Se van a regresar a sus posiciones. Entonces, bueno, en este deslizador lo que estoy tratando de reproducir es el crecimiento del diámetro de las partículas de hidrogel. Estoy poniendo dos partículas de hidrogel, una negra bueno, dos negras, una arriba y una abajo, de tal manera, y aquí una en medio, ¿no? Una blanca, que se ve que bueno, la dejé blanca para que se viera el potencial y tal, pero lo que quiero que observen es que al crecer los diámetros, los centros de una partícula, la grafiqué con líneas punteadas, porque o se va a la izquierda o se va a la derecha. Eso es muy parecido al modelo de Siemens. Y aquí a la derecha, donde está la letra A, estoy poniendo las posiciones de las partículas conforme varía el diámetro. Entonces, esto es como un punto crítico, ¿no? En donde a partir de cierto momento, ¿no? De que estén creciendo, se crean dos mínimos estables, uno de cada lado. Y eso es lo que está ocurriendo en muchos de estos sistemas. De tal manera que si nosotros presionamos a una de las partículas, imagínense que yo voy a presionar a la del lado izquierdo para obligarla a pasar a través de estas dos partículas negras, pues se va a empezar a deformar. Pero noten que la energía potencial de este sistema, al estarlo presionando, se vuelve metaestable con respecto de este. Es decir, este se está volviendo, dije metaestable, ok, porque estoy pensando en termodinámica, pero se está volviendo inestable con respecto de este. Sería como un mínimo global, mientras que este es un mínimo local, el cual va a seguir siendo estable mientras no le des una energía suficiente para que salte al otro lado. Es decir, que yo lo presione lo suficiente, ahí lo sigo presionando. Fíjense cómo se está moviendo hacia la derecha, se crean los polígonos de Voronoi y eventualmente, bueno, aquí ya voy a dejar aquí ya no hay mínimo, el mínimo de esta zona es cero, pero ya saltó hacia esta parte y entonces la partícula ya aparecerá del otro lado. Y bueno, este es un pedazo, ¿no? De los paisajes de energía, es el modelo de Bucklin o de Dios, ¿no? En donde nosotros podemos observar cómo ocurren este tipo de transiciones. Y esto está relacionado con la cooperatividad. Mientras estas dos partículas negras, ¿no? Mediante algún mecanismo estén fijas, ¿no? Puede ser con las paredes, con otras partículas, esta partícula blanca que está a la izquierda, pues no va a poder saltar, ¿no? Esta trayectoria que se generó negra, pues no va a poder tomar la posición de la trayectoria azul, ¿no? No va a poder saltar a menos que yo le ponga la suficiente energía para que lo haga, ¿no? Y pueda saltar. Y bueno, ya con eso me gustaría terminar y bueno, haciendo resumen, ya cuantificamos un poco la autoorganización, la adaptabilidad y ahora lo estamos haciendo con estos fenómenos de cooperatividad, es decir, en estos fenómenos en donde ya existe el concepto de memoria. Y pues les agradezco mucho que estén por aquí. No sé si quieren preguntar algo o comentar algo más. Erandi, Gabriel, Julio, Carili, Claudia, si tienen alguna duda, pregunta, pues adelante. Mientras yo reviso Facebook, a ver si veo algo.
¿Alguna duda, pregunta? De mi parte, creo que no. No. Bueno, Gabriel, No, igual todo bien, doctor. perfecto. Bueno, pues si no hay duda, nos despedimos y nos vemos en la próxima actividad. Que bueno, a ver, déjenme ver si la encuentro rápido. La pongo. Y aquí, por aquí está. Que sería el 19 de junio, en donde vamos a ver estos fenómenos de entropía y otros fenómenos colectivos con el baile de las moléculas. Bueno, pues hasta la próxima. Nos vemos, buen Hasta día. luego. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, maestro. Adiós. Adiós, adiós. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.